Eh, Bien, eh, estas conferencias están en el marco de la implementación del plan estratégico de asuntos académicos del instituto. La idea es presentar en conferencias temas nuevos que muestren el inicio de trabajos que se pueden encadenar. Hoy vamos a tener tres partes de conferencia, pero en realidad podría haberse ensamblado en 6 partes. ¿Por qué? Porque esta temática nueva, muy vigente, tal como está analizada en el plan estratégico en base a la producción científica detectada en el mundo creciente en los últimos años, la pendiente de producción científica, se ensambla la conversión del anhídrido carbónico con la captura. Laura va a hablar precisamente de la captura, que es fundamental. Luego Fabiola y Flavia van a hablar de la conversión del anhídrido carbónico, y podríamos haber agregado, que quizás lo vamos a hacer en otro momento, quién y cómo va a proveer el hidrógeno que puede a su vez tener origen en una fuente verde o en una fuente azul. Y en los dos campos tenemos equipos de trabajo en el instituto, y a todo este paquete conjunto que estamos trabajando en el instituto, que finalmente nos vamos a convocar después de las vacaciones de invierno para tener como un espacio, un foro de discusión, se suma otra parte que tenemos gente que sabe hacer, que es lo que hace Agustín, por ejemplo, que es analizar el conjunto de la huella de carbón del sistema. Entonces, como ven, estamos hablando de una temática integrada que en nuestro nuevo abordaje encadena temas existentes. Bueno, adelante Laura con la primera parte y luego le seguirán, para no tener interrupción después de las preguntas, Fabiola y Flavia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que nos saludé. El tema que voy a, no sé si ven bien o ven mi, ahí, es de captura de CO2 en plan de absorbentes sólidos. Bueno, yo soy investigadora claramente del INTECI, pero sí mencionarles que desde el 2019 nos hemos constituido en un laboratorio, el Laboratorio de Análisis de Reactores y Procesos asistidos por computadora, en la FICA, y es el laboratorio que dirijo y que bueno, hay más integrantes, becarios y algún investigador docente. Después se los iré comentando. En la agenda de la charla la he organizado de la siguiente manera. Voy a hablarles un poquito de emisiones de gases de efecto invernadero, también comentarles de las principales fuentes de emisión, del proceso de descarbonización o digamos de las alternativas de descarbonización de la matriz energética. Luego hablaré de la captura de CO2 como una de las posibilidades, la absorción reactiva entre ellas, los desafíos que presenta esta tecnología y algunas investigaciones que estamos llevando a cabo. Rápidamente, para ponernos en tema respecto de los efectos de estos GEI en el país, algunos claramente son efectos observados y se conocen, como el retroceso de los glaciares, el aumento de las precipitaciones y la frecuencia de las precipitaciones extremas en el NEA del país, voy a poner el puntero, justamente por este aumento de la temperatura anual promedio en todo el país. Algunos están siendo observados y también proyectados, como por ejemplo el estrés hídrico por aumento de temperatura en el noroeste y en el norte del país, y el aumento del nivel del mar en la zona del litoral marítimo y la costa de Río de la Plata, y algunos se proyecta que van a estar afectando en los próximos años, como la potencial crisis de agua en Mendoza, San Juan y Comahue. Esto va a dar lugar a sequías, a inundaciones. Bueno, claramente esto va a afectar a la agricultura, a la provisión de alimentos, a la alteración de los ecosistemas de las zonas costeras, al crecimiento de la productividad de los bosques, y sin duda los recursos hídricos. Y cuando hablamos de recursos hídricos también, dado que nuestra matriz energética depende de la generación de energía hidroeléctrica, también va a estar afectándose el suministro de energía. Entonces, las emisiones de estos gases de efecto invernadero están compuestos fundamentalmente por CO2. El CO2 ocupa el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, seguido por el metano en un 11%. Estos son gráficos, uno es reportado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, el gráfico de la izquierda,
y el de la derecha, el de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. ¿Sí? Hay un 6%, siguen a continuación otros gases de efecto invernadero, como son los óxidos nitrosos y los gases fluorados. Entre los principales emisores de CO2 tenemos a los países más industrializados del planeta, como China, Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania. Claramente Argentina no está entre los principales emisores, sin embargo tiene algunos indicadores que no le son favorables, como por ejemplo la cantidad de toneladas anuales de CO2 por habitante que emite nuestro país, que está entre 2.5, como pueden ver está pintado en amarillo, va entre 2.5 y 5 toneladas de CO2 equivalente per cápita. Y hay países que claramente emiten menos y hay países que emiten más per cápita. Pero Argentina no es de los que menos emiten. Otro punto a analizar es las emisiones de CO2 respecto a 1990, y un poco la pregunta si se ha cumplido el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto en su primera fase, o el primer periodo de compromiso, involucraba reducir al menos un 5% las emisiones por debajo de los niveles de 1990, en el periodo comprendido entre 2008 y 2012. Y podemos ver que Argentina, lejos de reducir, si bien esto estaba principalmente pensado para los países más industrializados, Argentina, lejos bueno, no ser industrializado, pero es interesante tener en cuenta que está teniendo un aumento de entre el 50 y el 100%, está lejos inclusive de permanecer constante en sus niveles de emisión, y obviamente es también grave lo que sucede con países como Estados Unidos, Canadá, Australia, que tienen un aumento entre el 0 y el 50%, países como Brasil que tienen un aumento entre el 100 y el 500%, y la verdad que quienes han cumplido aquellas promesas fueron Europa y Rusia. Como consecuencia de todas estas emisiones, lo que tenemos es un aumento progresivo de CO2, esto está reportado hasta el año 2019, y podemos ver que un 33% aproximadamente de la producción de CO2 proviene de la producción de electricidad y de calor, seguido por el transporte y el sector industrial. En particular en la Argentina, los GEI, esto es un reporte del inventario GEI del Ministerio de Medio Ambiente de la Presidencia de la Nación, las emisiones en 2016 ascendían a 364 millones de toneladas de CO2, y de esas el 53% provenía de la generación de energía. Y en cuanto a este sector energético, un gran componente que podemos ver es el CO2, ¿no? Como principal gas de efecto invernadero, ¿sí? Un poco lo saqué de la charla, o sea, la idea la saqué de la charla de Carlos, y que nos invitaba a ver la página de CAMESA, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, y que permite ver, por ejemplo, la demanda actual de electricidad. Esto fue sacado hace unas semanas, a las 17 horas, esta curva en rojo nos permite ver cuál es la demanda que está teniendo energética, digamos, online en el país, y a su vez no solo se puede ver la demanda, sino también la generación. Y en cuanto a la generación, puede verse claramente que un gran porcentaje es provisto digamos, por la energía termoeléctrica, seguido por la hidráulica, por las renovables y por último la nuclear. En síntesis, la energía térmica, por datos justamente de CAMESA, ocupa o provee el 61.4% de la energía en el país. Y entonces, un poco pensando en este proceso de descarbonización de la matriz energética, quería mencionarles la ley 27.191, que se sancionó en el 2015, que estableció como meta alcanzar el 20% del consumo de energía eléctrica a nivel nacional por medio de fuentes renovables en 2025. Pensemos que el 20%, hoy estamos en energías renovables, están alcanzando el 8.5% más o menos entre solar, eólica y biomasa, y biogás. Eso es una de las leyes que se sancionó y que, digamos, está vigente. A su vez, la segunda contribución determinada, así se llama, presentada en diciembre de 2020, siguiendo los preceptos del Acuerdo de París, estableció una reducción de las emisiones hacia 2030 y con la idea de alcanzar un 30% de consumo energético que sea por vía renovable, y a su vez lograr la neutralidad de carbono en el año 2050. Digamos, esas son los compromisos a los que nos hemos adherido.
Entonces, en este panorama, claramente la descarbonización es una realidad que nos va a permitir justamente lograr este desafío, ¿no?, de llegar con 0 emisiones de CO2 para el año 2050. Y sin duda las rutas de descarbonización son todas, van a ocurrir en paralelo, ¿no? No es que es necesario de alguna forma ir llevándolas en conjunto. Por un lado, bueno, la disminución progresiva del uso de carbono y de combustibles fósiles, el mayor uso de biomasa, de energía solar y eólica, la captura de CO2, la posibilidad de utilización de este hidrógeno que sea obtenido por fuentes renovables como vector energético para usos en distintos procesos y digamos, necesidades, y a su vez, por ejemplo, la posibilidad de utilizar el CO2 que se ha capturado en conjunto con el hidrógeno que se ha obtenido por vías renovables de energía, por ejemplo, mediante electrólisis de agua, para generar nuevos combustibles sintéticos que también se usen en procesos de combustión, pero que ese CO2, de alguna forma, al volver a ser capturado, vuelve a ingresar en este ciclo, digamos, de utilización. Sin duda, la eficiencia energética y la posibilidad de hacer llegar, digamos, el suministro de estas nuevas energías a los hogares y al transporte será un desafío para lograr esta descarbonización. Este gráfico que les muestro, de alguna forma presenta en un escenario mundial, digamos, cuánto va a ser la contribución del aumento de la eficiencia, del aumento del uso de renovables, y también de las tecnologías CCUS, que se refieren al Carbon Capture, Utilization and Storage, digamos, se prevé que desde estos, para el año 2022, por ejemplo, que estamos teniendo alrededor de 34 gigatoneladas de emisiones de CO2, puesto en términos de millones de toneladas, serían 34.000 millones de toneladas. De esas 34.000 millones de toneladas, alrededor de 5.000 millones de toneladas podrían ser capturadas por estas técnicas, y eso implicaría que si pensamos en una planta de generación de energía de alrededor de 1 gigawatt, cada planta emite alrededor de 3 millones de toneladas, por lo tanto, imagínense que para el año 2050 deberán implementarse muchas miles de plantas digamos, alrededor del mundo para lograr esta meta. Las CCUS pueden instalarse tanto en plantas de potencia como en cementeras, en acerías, en plantas de refinación de petróleo y en petroquímicas. Esto un poco basado en información bibliométrica, lo decía Luis recién. Digamos, entre 1990 y 2007, básicamente no hay mucha investigación sobre captura de carbono, esas fueron las palabras que incluí, Carbon Capture. Y digamos, a partir de 2008, cuando se introduce la legislación y empiezan a regir, digamos, los acuerdos que estaban establecidos en el protocolo de Kioto, empieza el interés por estudiar estas tecnologías de captura de CO2. En particular, bueno, hay un pequeño bache acá, pero claramente es una tendencia creciente. Y podemos ver que, digamos, también esto es información bibliométrica de justamente lo relacionado con captura de CO2, está fuertemente relacionada a la postcombustión. El mayor interés radica acá, casi el 81% de las publicaciones están vinculadas a postcombustión, o sea, captura postcombustión, en una menor medida precombustión y aún menor medida en oxicombustión. Sí destacar que, digamos, la motivación de la legislación hizo que 55 países se involucraran en tecnologías de captura de carbono. Lo lideró Estados Unidos, seguido por Reino Unido y China. Así que las tecnologías de captura, almacenamiento y uso de dióxido de carbono básicamente implicarían la posibilidad de capturar en el punto de emisión del CO2 y dirigirlo, ya sea a pozos que tienen que tener determinada profundidad y para que el CO2 aquí esté como un fluido supercrítico, no como un gas, para evitar justamente su fuga posterior, podría directamente almacenarse o ir a utilización. Una utilización es justamente para usarse en los pozos de petróleo para obtener petróleo, digamos, como el CO2 podría utilizarse en ese sentido.
Y también, digamos, otra ruta es la posibilidad de utilizarlo para generar combustibles e inclusive productos, ¿no? Entonces, estos sistemas de captura de carbono, dijimos, los mencioné recién, está la precombustión, la postcombustión, la precombustión y la oxicombustión. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estas? Bueno, en la postcombustión, justamente la captura de CO2 se hace posterior a la combustión. Hay muchos procesos que requieren, digamos, la combustión de justamente un combustible con aire. Esto va a generar calor o electricidad, y ese gas que va a tener el CO2 en pequeña proporción va a ser separado, ¿sí? Por una técnica que luego veremos. Otra opción es la captura previa a la combustión, donde, como sabrán, digamos, uno puede obtener muchos procesos que requieren el gas de síntesis, por ejemplo, en donde es una mezcla de hidrógeno con CO2, y en la medida que sea realizada este proceso con oxígeno puro, vamos a tener cada vez menos monóxido y vamos a tener más CO2. Entonces ese CO2 podría separarse y nos quedaría una corriente de hidrógeno que junto con aire puede generar también calor y electricidad. Y acá estamos hablando de que la captura de CO2 sería precombustión. Esto es un proceso bastante más complejo porque, a diferencia de este que se puede montar hacia la salida de los ductos de flue gas, este requiere una modificación importante en los procesos. Por otro lado está la oxicombustión, que es poder hacer combustión directamente con oxígeno. Esto como resultado nos da un gas producto de combustión, que va a ser CO2 más vapor de agua. El agua es fácilmente, digamos, separable del CO2 por condensación. Nos quedaría el CO2 puro, ¿no? Para ser almacenado o utilizado. El problema es que separar oxígeno de aire es muy costoso. Por lo tanto, esta tecnología tampoco es del todo viable. Por eso está puesto todo el interés en la captura postcombustión. Así que volviendo a nuestro mapa, digamos, de energía térmica en la Argentina, y digamos, a la distribución de energía de centrales térmicas a lo largo y ancho del país, tenemos turbinas de gas, turbinas de vapor, ciclos combinados, turbinas diésel. Todas esas están marcadas con rojo en este mapa, y bueno, digamos, son un punto focal para allí montar nuestros procesos de captura. Simple así, a modo de introducirlos en lo que es el funcionamiento de las centrales térmicas, decirles que cuando hablamos de centrales térmicas de ciclo combinado, esas corresponden al 55% de la energía térmica generada en el país, y que básicamente son dos ciclos termodinámicos consecutivos, el ciclo de Brayton y el ciclo de Rankine. En el ciclo de Brayton, el aire a presión, con combustible a presión, combustiona justamente en la cámara de combustión, luego se hace pasar por una turbina de gas donde se expande, y esto es lo que permite generar electricidad. Esos gases calientes y a baja presión se encuentran en contracorriente con agua que empieza a ser precalentada y cada vez se encuentra con gases cada vez más calientes, por lo tanto se torna un vapor sobrecalentado que pasa por otra turbina, o una serie de turbinas, de hecho en la realidad son más de una turbina, de vapor, que también nos permiten generar más electricidad. Por lo tanto, digamos, estos ciclos como que maximizan la producción de la electricidad. Sin embargo, el flue gas que sale, digamos, con una concentración de CO2 entre 4 y 10%, y es venteado al ambiente. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ok, bueno, entonces, en cuanto a las tecnologías de captura de CO2 postcombustión, lo que decía antes, es posible integrarlas a centrales térmicas de ciclo combinado que ya están construidas. En general, pueden ser, digamos, tecnologías de adsorción, que es un fenómeno físico, absorción, que es un fenómeno químico. Ahí tenemos la absorción con solventes líquidos, en particular las aminas, que es una de las únicas tecnologías más ampliamente utilizadas para otros procesos, pero que sí, digamos, a nivel industrial tiene mucha más llegada, por así decirlo. Y después tenemos la posibilidad de absorción con absorbentes sólidos. En general, cuando hablamos de absorción, de adsorción y absorción, hablamos de ciclos de absorción y desorción. O sea que, digamos, son ciclos que son alternados. Por un lado hacemos la absorción y luego debemos hacer la desorción del CO2, ¿no? En general, estos procesos van a requerir energía adicional, y aquí es un punto bastante importante de la implementación y factibilidad de estas tecnologías. En particular, cuando hablamos de absorción con sólidos,
Voy a mencionar aquí el ortosilicato de litio, que es un sólido que tiene muy buena capacidad de captura, alrededor del 36,7% en peso, temperaturas de absorción que van entre 450 y 550 grados centígrados, es decir, son temperaturas aptas para la salida de los flux gases de centrales térmicas, a diferencia de las aminas, que necesitan temperaturas de trabajo mucho más bajas, y que eso hace a la ineficiencia del proceso de captura. También tienen temperaturas de regeneración que no son muy altas, alrededor de menores a 750 grados, y estos sólidos tienen una elevada estabilidad cíclica y térmica, es decir, uno los podría estar usando reiteradas veces sin deterioro de la capacidad de captura. En general, digamos, estos absorbentes sólidos proceden mediante una reacción, lo que sucede ahí es una reacción gas-sólido, que es exotérmica y que es reversible. Es decir, el ortosilicato de litio, cuando se expone a una corriente de CO2, lo que va a generar son dos nuevos sólidos, un carbonato de litio, es decir, el CO2 va a quedar en la forma de carbonato, y se va a generar otro sólido más, que es el metasilicato de litio. El reactivo sólido va a ir achicándose, y en la medida que se van formando los productos, estos se van alojando en la periferia. Así que, digamos, esto es lo que sucede en la reacción, el punto está en qué tipo de lechos, por ejemplo, podrían implementarse. Los lechos fijos son una opción, pero también hay literatura que habla sobre los lechos fluidizados y los lechos móviles. ¿Cuándo son útiles los lechos fijos? Bueno, para evitar daños en el sólido, pensemos que cuando se fluidiza un lecho, el movimiento del gas hacia la tricción del sólido, pero sí que estos lechos fijos requieren un manejo bastante eficiente del calor para que sea una tecnología viable. Un poco explicarles en qué consiste. Uno, cuando tiene el lecho relleno con partículas del absorbente sólido y a una temperatura conveniente de absorción, uno hace pasar los gases desde la turbina de gas, y en la medida que los gases pasan, el CO2 va quedando retenido, y finalmente por el otro extremo de la columna va saliendo de los gases libres de CO2. Esto va a suceder a la medida que el sólido reactivo no esté saturado, ¿sí? O sea, acá un poco lo he pintado en un degradé, es pensar que este sólido que se encuentra con los gas frescos está más saturado que el que está hacia la salida de la columna. Pero claramente en algún momento se va a saturar todo el sólido y va a salir, digamos, CO2 por el otro extremo, que es lo que no queremos. Entonces, previo a ese momento, lo que se debería hacer es el proceso de desorción. El proceso de desorción ocurre a mayor temperatura, por lo cual se necesita darle suministrarle calor. Esto podría darse por una oxicombustión, en donde el metano junto con oxígeno digamos, podría generar el calor. Hay otras opciones como vapor de agua y demás. Digamos, una alternativa es oxicombustión, en donde metano de la propia planta del ciclo combinado se deriva y se combustiona con oxígeno para dar calor a este lecho y desorber el CO2, expulsar el CO2 que está contenido dentro de las partículas sólidas. Va a salir vapor de agua que podría ser condensado, y este CO2 ir a utilización y almacenamiento. Como les decía, hay otras formas de calentar el lecho, pero bueno, esto es un poco a modo de ejemplo. El funcionamiento, para que sea continuo, necesitará de varias columnas de absorción en paralelo y con una operación cíclica. Entonces, un poco esto lo que les comentaba recién, el núcleo reactivo, digamos, estos son procesos transientes, porque el núcleo reactivo va a ir cambiando, no solo a lo largo digamos, de la posición axial, sino también a lo largo del tiempo. Es decir, en las entradas vamos a tener probablemente, vamos a ir convirtiendo el reactivo en producto, digamos, a mayor velocidad, porque todo el tiempo se está encontrando con reactivo fresco, con CO2 fresco, pero a la medida que el CO2 se va agotando, porque se va absorbiendo, este último, digamos, reactivo que se encuentra hacia el sólido reactivo que está hacia el final de la columna, se encuentra con cada vez menos CO2. ¿Cuáles son, digamos, los desafíos de esta tecnología? Por un lado, entender la operación del proceso, para lo cual es importante también entender el material absorbente, entender su equilibrio químico, y, digamos, entender cómo es la cinética química de absorción del CO2. Por otro lado, entender también los contactores, o digamos, cuáles son las variantes de equipos contactores que podrían utilizarse. Me refiero a contactores gasólidos, ya les mencionaba recién 3, lechos fijos, lechos fluidizados y lechos móviles, pero sin duda en los 3, como la reacción de absorción es exotérmica, digamos, uno no puede dejar que proceda hasta muy altas temperaturas, porque si llega, por ejemplo, hasta la temperatura de desorción,
empieza como a ocurrir el proceso inverso, que yo, digamos, en la etapa de absorción no quiero, empiezo a desorber. Entonces, digamos, una eficiente gestión de calor en el proceso de absorción sin duda va a ser clave para el éxito del proceso. Y después, digamos, cuando empezamos a adentrarnos en el tema, nos dimos cuenta que la intensificación del proceso integrado es un punto fundamental, porque digamos, el proceso de captura en una planta de una central térmica de ciclo combinado va a ser viable en la medida que no penalice de manera excesiva la energía que está produciendo la planta de ciclo combinado. Entonces, digamos, minimizar esa penalización es un punto importante, y a su vez, lo escuchábamos ayer en una charla que dio gente del Grupo Techin, ellos están implementando en sus plantas siderúrgicas, a lo largo de Brasil y demás, están implementando los procesos de captura de CO2, porque no solo las centrales térmicas tienen flue gas, hay muchas empresas que liberan flue gas, o sea, muchos procesos que liberan flue gas, y ellos los están implementando en sus procesos, y nos comentaba que, digamos, el área, la superficie del proceso de flue gas, la superficie de captura triplicaba a la del proceso digamos, siderúrgico. Entonces, digamos, en un punto el tamaño de los equipos es muy importante. Así que bueno, simplemente comentarles brevemente algunas investigaciones. Nosotros lo que hacemos es justamente poder modelar, hacemos el modelado de la simulación del lecho, usamos un modelo de núcleo decreciente para las partículas, y lo que hacemos justamente con estos modelos es poder ver cómo son los perfiles, en este caso les estoy mostrando una partecita para no agobiarlos, de fracción molar de CO2 en la fase gaseosa a lo largo del tiempo. Fíjense, se ve ahí estas curvas son a distintos tiempos, y esto es para una presión de una atmósfera. Fíjense cómo, digamos, la capacidad de absorción que tendría la columna es de la mitad de lo que ingresa. Si está entrando una fracción molar de 0,14, el equilibrio químico nos dice que a esa presión y a esa temperatura no va a poder absorberse más que 0,07, es decir, están fuertemente limitadas por el equilibrio. Y que ya a los 1000 segundos, un tiempo posterior, se va a separar del equilibrio y voy a empezar a emitir CO2 por arriba del valor de equilibrio. Esto claramente me va a dar una corriente que nunca va a ser pura, o sea, digamos, nunca va a estar libre del todo de CO2. Sin embargo, si aumento la presión, logro bajar esta fracción molar de equilibrio, después, si quieren, nos ahondamos un poquito en este tema, pero a su vez, el aumento de la presión me permite a mí tener mayores presiones parciales del CO2 en la columna, y por lo tanto, la velocidad de reacción es mayor, y entonces logro, por un lado, un gas a la salida más puro, pero a su vez, digamos, una operación más eficiente de la columna, porque hay un dato adicional, y es que cuando uno aumenta la presión, aumenta la densidad del gas. Si aumenta la densidad del gas, disminuye la velocidad con la cual el gas se va recorriendo la columna, entonces aumentan los tiempos de residencia, eso es muy favorable para que la columna nos dure más. Entonces, digamos, hay una serie de aspectos con la presión, es un dato operativo sumamente interesante. Lo que hemos hecho a continuación, digamos, un poco en vistas de que era necesario no solo estudiar el proceso, digamos, de captura. Esto es simplemente una captura de pantalla de un paper, pero digamos, un poco fue el puntapié inicial de cuando empezamos a darnos cuenta de que la absorción de reactiva es necesario integrarla o pensarla integrada a las centrales térmicas de ciclo combinado. Entonces empezamos a hacer algunas simulaciones en DWSIM, que es un software de código abierto. Ese trabajo lo estamos llevando a cabo con Pablo Belsunce y una becaria de iniciación, no de iniciación, una becaria estímulo, digamos, está haciendo parte de su tesis de grado, y esto que les mostramos acá es la simulación de la planta de ciclo combinado, y estamos adentrándonos en una estrategia de integración energética, y esto que vemos acá es de alguna forma el ciclo de absorción que estamos implementando y que todavía está en proceso de mejora, porque bueno, estamos planteando estrategias para justamente esto, disminuir la penalización energética que tiene el proceso de generación de energía del ciclo combinado. Así que un poco las personas, lo que les comentaba antes, yo pertenezco al grupo de catálisis de procesos catalíticos. Este es el laboratorio que está en gestación, digamos, en Villa Mercedes, donde, bueno, formamos para acá, hay 4 de los integrantes: Pablo, que es docente investigador, Federico Miranda, el ingeniero Federico Miranda, y la ingeniera María José Orozco. Ella va a estar trabajando particularmente ahora en las cinéticas de absorción, junto con Fabiana Genari del Instituto Balseiro. Ella es becaria con ICET, María José, Federico también, y estos son 2 alumnos de grado, uno de ellos con beca de universidad.
Y por otro lado, mantenemos siempre contacto con el doctor Daniel Borio del Instituto Clapiqui de allá de Bahía Blanca. Así que bueno, eso es todo.